Ya son las 8:30, 8:31. Ya tenemos 15 participantes el día en esta sesión de nuestro diplomado. Muchísimas gracias a todos por conectarse nuevamente. Estamos en el módulo, en el sexto módulo, y hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Guillermo Buenrostro Márquez. Él nos va a hablar el día de hoy de la evaluación y el manejo del paciente con hiperacusia. Este es un tema, yo creo que es bastante complejo. Sí, sí, para nosotros es bastante complejo, para el paciente debe ser todavía más complejo. Entonces, le doy la palabra al doctor Anduesa para que haga los honores de presentar como se debe al doctor Buenrostro. Y pues, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues todas suyas la pantalla y pues el tiempo que se tome sin problema. ¿Vale? Muchos saludos y muchísimas gracias. Muy buenas noches nuevamente, doctor. Voy a hacer una breve semblanza del doctor antes de darle la palabra. El doctor Guillermo Buenrostro es especialista en audiología, otoneurología y foniatría con una alta especialidad en medicina de procesos centrales de la audición, ambos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tuvo una estancia formativa en audiología, implante coclear y otoneurología en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Es miembro de la Asociación Española de Audiología, Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología, Foniatría, de la Asociación Occidente de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Ha publicado en revistas nacionales con tema central en desarrollo infantil y procesamiento auditivo central. Actualmente es profesor colaborador del curso de especialidad en audiología, otoneurología y foniatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es profesor colaborador del curso de alta especialidad en medicina de procesos centrales de la audición en el Instituto Nacional de Rehabilitación, vicepresidente de la Asociación de Occidente de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, médico adscrito al Centro Audiológico Especializado en Guadalajara, Jalisco, y es gerente clínico en Fono y Medical. Es correcto, ¿verdad, doctor? No me Sí, faltó nada. No me no, faltó todo nada. perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor, y le doy la palabra para que nos ilustre con este tema tan interesante para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Listo. ¿Ahí ya se ve bien la pantalla? Sí, doctor, se ve Ok, correctamente. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la hiperacusia. Es algo que es relativamente común en el medio en el que nos desenvolvemos, en los pacientes que vemos, por las patologías que vemos. Sin embargo, ha estado poco estudiado y ahorita conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo que se describen algunas situaciones que no se han podido comprobar al 100% y hay algunas donde todavía son teorías que no se han podido comprobar tanto en cuanto a la fisiopatología como al mismo tratamiento que se lleva a cabo. Entonces, para empezar, pues no hay nada más común y a todos nos ha pasado que hay ciertos sonidos, independientemente de la intensidad que tenga, que pueden ser molestos. Puede generar algún grado de molestia. El más común o el que hacen más referencia es el roce de la tiza o de un gis en una pizarra, o el sonido que se desprende cuando un globo inflado gira o roza la piel. Entonces son ciertos sonidos que pueden llegar a generar alguna molestia. Muchas personas van a reconocer que esa tolerancia que tienen al sonido también está influenciado por el estado de ánimo. Entonces, no es solamente por la percepción del sonido, sino también el estado de ánimo, la situación emocional en la que se encuentre en ese momento el paciente. Si alguien está cansado, estresado o ansioso, puede ser que un sonido en otra situación, el mismo sonido no me genere ninguna incomodidad. Sin embargo, ante esta situación emocional,
puede hacer que yo tenga una tolerancia y sea desagradablemente fuerte ese sonido y en otra situación yo no tenga molestia. También puede ser que para mí un concierto pueda ser la mejor idea para pasar una tarde, pero a la persona que está junto a mí puede ser lo peor que le puede pasar en la vida es ir al concierto porque el volumen está demasiado fuerte. Entonces también hay una variabilidad muy importante de persona a persona y dentro de una sola persona dependerá del momento o la situación en particular. Entonces toda esta variación interpersonal y temporal va a hacer que se haya visto que los trastornos clínicos de tolerancia al sonido se relacionen o se empiecen a estudiar hasta hace relativamente poco. Y cuando se empezaron a identificar, pensaron que eran situaciones excepcionales. Entonces, por eso se ha visto que hemos tenido mucha dificultad para poder comprender toda esta situación que genera en torno a la psicoacústica del sonido y cómo influye en la persona. Entonces, vamos a ver que hay infinidad de autores que han estado revisando y han tratado de dar ciertas definiciones a este tipo de situaciones. Han definido a la hiperacusia como una mayor conciencia del sonido. En 1998, Phillips y Carr. Se ha referido también a una respuesta anormalmente fuerte a un sonido moderado. Gold, Frederick y Formby en un año después. En el 2004, Calfa nos dice que pues una hipersensibilidad auditiva patológica como definición a esta hiperacusia. Una mayor sensibilidad auditiva, pero no nos dice más en el 2013 Herbert Fournier y Noreña. Hay un aumento o una sensibilidad al ruido, descrito desde 1992 y antes en 84 por Taylor. También se le ha dado la definición de una audiosensibilidad por Gordon en el 86, o una sensibilidad al sonido suave o una sensibilidad sonora selecta, Mackenzie en el 2012 y Neil y Cabana en el mismo año. Entonces vamos viendo cómo hay muchas definiciones. Cuando se tienen muchas definiciones no se tiene un consenso porque no se tiene claro el mecanismo. Entonces vamos a ir tratando de desglosar paso a paso, punto a punto, lo más que se tiene estudiado, lo más que se tiene revisado en cuanto a la hiperacusia, para poder entender cómo podemos manejar a estos pacientes. Entonces, hay que tomar en cuenta que la base para determinar una hiperacusia será la psicoacústica, y la psicoacústica va a ser individual. No podemos hacer una globalización o no podemos hacer algo general porque tenemos que ver a cada uno de los individuos, a cada uno de esos pacientes y vamos a tener que saber y poder determinar su sensibilidad auditiva, que eso es algo que hacemos todos en la consulta, en la vida diaria. ¿Por qué? Porque estamos determinando umbrales auditivos, estamos viendo cuál es su sensibilidad acústica, cuál es la percepción mínima de sonido que tiene un paciente. Tomando en cuenta esto, se ha visto o se ha tratado de hacer una relación buscando aquellos pacientes con mejores umbrales, es decir, cercanos a los 0 decibeles hearing level, y aquellos que tienen todavía una mejor audición o que su umbral auditivo en la gráfica de la audiometría se encuentra por arriba de los 0 decibeles, se les llega a considerar como personas o sujetos con una hipersensibilidad. Sin embargo, no se ha podido establecer que efectivamente, no se ha podido estudiar que esa vía auditiva genere o se pueda considerar como una hipersensibilidad, que haya una respuesta o una mayor respuesta ante esa percepción acústica. Entonces, ahí es donde empezamos a entrar en ciertos temas de poca información que queda como en las nubes, queda como en el limbo para poder revisar si efectivamente se trata de una hipersensibilidad o no de esta vía neural por donde viaja el sonido en el sistema nervioso. En 1998, Phillips y Carr describieron que había una función de sonoridad alterada.
donde los sonidos iban a ser o son percibidos como moderadamente fuertes por personas con audición normal y que no presentaban molestia o no presentaban una hiperacusia, y pueden ser percibidos muy fuertes por alguien con una hiperacusia. Entonces, ahí entra el término o entra la psicoacústica. ¿Cómo está percibiendo esa persona en particular ese sonido para que para esa situación, para esa persona, se pueda considerar que es un sonido más fuerte o que le está generando cierta incomodidad? Luego, en el 2004, Hebert, Diamant y Lupien lo describen como una intolerancia inusual a sonidos ambientales ordinarios. Y en el 2004, Calfa y colaboradores nos hablan de que la hiperacusia es una molestia para los sonidos que sería aceptable para la mayoría de las personas que oyen normal. Entonces estamos viendo que se está englobando o se están tratando de englobar unas definiciones, pero no tiene un contexto cuantitativo, son contextos cualitativos. ¿Cómo es esa calidad de sonido que está percibiendo el individuo? ¿Cómo es que está escuchando? Pero no qué tanto es lo que está escuchando. Entonces ahí empiezan ciertas discrepancias con los autores, y lo vamos a seguir viendo, en cómo poder considerar que efectivamente estamos ante una hiperacusia o no, buscándolo con alguna prueba que nos trate de generar una medición o una respuesta objetiva ante esta situación o esta queja que tiene el paciente. Esto que hemos visto nos sugiere que la hiperacusia es no ser capaz de tolerar al sonido, independientemente del volumen. O sea, ahorita no vamos a ver la intensidad, sino que simplemente el sonido me está generando una molestia. Y la mayoría de las personas no tienen más remedio que tolerar el sonido fuerte, a pesar de que sea molesto para ellos. Y también se ha observado clínicamente que algunos pacientes con hiperacusia mencionan que los sonidos fuertes no solo son fuertes y generan molestia, sino que se distorsionan. Ya no entiende, ya no tienen una comprensión adecuada de esa señal acústica que está recibiendo. Entonces podemos ver que, en resumen, todas las definiciones y descripciones de las que hemos estado hablando de la hiperacusia incluyen tanto una mayor conciencia como una hipersensibilidad, descripción al volumen, incomodidad, una hiperreactividad, una intolerancia. En algunos casos se puede considerar o le consideran hasta una fonofobia, irritabilidad, misofonía, molestia, miedo y hasta dolor. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando todos estos puntos de los que estamos o que se hacen referencia en todas estas definiciones, o la mayoría de ellos, para ver qué tanto se pueden acomodar las definiciones para, a partir de una definición, poder generar el manejo, dependiendo la situación acústica a la que nos estamos enfrentando con este paciente o con un paciente en particular. Entonces, ¿cuál es una forma razonable para abordar y definir la hiperacusia? Una vez más, Phillips y Carr nos dicen que son mismos términos que se usan para describir diferentes sensaciones, lo que empieza a generar problema. ¿Me molesta el sonido o me molesta lo que acompaña al sonido? ¿Me molesta qué es lo que hace el sonido? Entonces ahí empieza la cuestión emocional y la psique del paciente o del individuo. Estos aspectos emocionales de hiperacusia hay que buscar separarlos de los aspectos de volumen, ya que nosotros vamos a tener que ver, para el manejo de las situaciones de volumen o intensidad, qué podemos hacer y en qué momento vamos a echar mano de alguna otra especialidad o de alguna otra situación para tratar de ayudar y de corregir estos aspectos emocionales que giran o que están en torno a ese sonido con determinado volumen o intensidad. Duman y Bouchard nos dice que la terminología que describe la molestia causada por los sonidos cotidianos es engañosa. ¿Por qué? Porque ahí regresamos a las primeras definiciones que estábamos viendo, donde mi estado de ánimo también va a influir
para ver qué tanto me molesta o no me molesta ese sonido o esa situación acústica particular. ¿Hay algo que está haciendo o me está agravando la molestia o simplemente es la intensidad de ese sonido percibido lo que me está generando la molestia? Entonces tenemos que poder llegar a definir cuál o qué es lo que está sucediendo en el paciente o con el paciente para que podamos ver desde cómo lo vamos a abordar hasta cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a evaluar, qué tenemos que hacer. Hay que tener en consideración de esas situaciones específicas y particulares que siempre van alrededor o que engloban alguna situación médica particular. Ya un poquito más a fondo, en los últimos estudios, lo último que se ha descrito, es que han tratado de diferenciar a la hiperacusia en función a las condiciones emocionales que conllevan o que van englobando a esta situación de hiperacusia. Lo que tradicionalmente conocíamos como hiperacusia, ahora recibe el término en la actualidad de una hiperacusia de sonoridad. La causa más común de esta hiperacusia de sonoridad va en torno al fenómeno de reclutamiento y sobrereclutamiento que ocurre en la cóclea al momento de tener una pérdida auditiva y que esta vaya progresando. Es lo que nosotros conocemos como, o lo que medimos con este umbral de disconfort cuando hacemos esa prueba supraliminar. Es definido como el nivel de sonido más bajo, juzgado por el oyente, como incómodamente alto. Es en el momento en que por intensidad se genera una molestia en el paciente. Y eso fue descrito por Fowler desde 1965. También tenemos una hiperacusia molesta. Es donde no solo tengo una molestia física por el sonido, sino que empiezo a tener una reacción emocional negativa al sonido. No siempre son reportados como fuertes los sonidos en esta situación. Y entonces la molestia puede manifestarse como una irritación, una ansiedad o tensión. Entonces ya estamos viendo factores agregados que no tienen que ver con la intensidad de esa señal acústica, que tenemos que tener consideración y tenemos que revisar para poder ver cuál será el mejor abordaje para ese paciente. O podemos tener una hiperacusia del miedo. Es cuando no solo ya tengo una reacción emocional negativa, sino que ya tengo una respuesta aversiva, anticipatoria y de evitación. Ya no solo me molesta y me genera incomodidad física y emocional, sino que además hago hasta lo imposible por no presentarme o no vivir esa situación en relación al sonido. Evitan lugares donde tienden a ocurrir estas situaciones y la participación social se ve totalmente reducida cuando ya tenemos este nivel o esta alteración en cuanto a la percepción de sonido. Otras situaciones que pueden combinarse o pueden presentarse puede ser, por ejemplo, la autofonía. La autofonía va a ocurrir cuando se percibe la propia voz como fuerte, hueca o reverberante. Es decir, estoy hablando y al hablar estoy escuchando un eco de mi propia voz. La causa más común de esto es una trompa de Eustaquio inusualmente abierta o patulosa. Entonces, por la misma alteración en cuanto a la conducción de sonido, se va a generar esta reverberación que va a tender a ser molesta y va a ser difícil que yo pueda evaluar la molestia ante esta situación de autofonía. Entonces, tengo que poder diferenciar si efectivamente la queja del paciente va dirigida hacia una hiperacusia o hay algo más que yo puedo revisar. Otra situación importante que hay que considerar es que tenemos un reflejo estapedial.
Ese reflejo estapedial va a funcionar, o lo principal para lo que tenemos el reflejo estapedial es para que los sonidos intensos de baja frecuencia no sean transmitidos a la cóclea. Es importante que esos sonidos intensos de baja frecuencia duren al menos el tiempo de inicio del reflejo, que son 20 milisegundos. Si el sonido fue intenso, pero duró menos, no voy a tener esa protección del reflejo. Sin embargo, el reflejo estapedial puede estar afectado por múltiples causas. Las causas más comunes por las que el reflejo estapedial no puede aportar los beneficios en cuanto a su fisiología normal son la parálisis de Bell o el síndrome de Ramsay-Hunt, donde tenemos una clara afectación de este arco reflejo, tanto en su porción aferente como en su porción eferente. Para seguir revisando estas situaciones, vemos que Anari en el 94 y colaboradores vieron que para los adultos los diferentes sonidos o los sonidos que generan molestias son tan diferentes como puede ser una máquina perforadora, pero también puede ser el golpeteo de los platos al momento de estar lavando la loza. Puede ser el martilleo o puede ser incluso el llanto de un niño. Entonces, no hay algo que podamos decir por tipo de sonido, ni por intensidad del sonido, sino que se va relacionando con cada una de esas personas y las características que tienen cada uno de los individuos. Coelho en el 2007 vieron que los gritos y silbidos se encontraban entre los ruidos molestos más frecuentes, pero reportados por niños. Entonces también vemos que el grupo etario va a tener una diferente percepción acústica para poder definir si el sonido es molesto o no es molesto. Duman, Bouchot y Fauré nos dice que la molestia de los sonidos ambientales es completamente diferente o difiere enormemente entre todos los individuos. Entonces, poder definir cuáles son los sonidos molestos es realmente complicado y es muy complejo poder escoger o poder definir por tipo de sonido los problemas. Johnson y Bieber nos dicen que los diferentes entornos reportados como problemáticos se incluyen reuniones sociales, reuniones de negocios, restaurantes e interacciones con niños. Entonces, estamos viendo que reportan lo mismo en varios de estos artículos, solo que enfocado o con un enfoque diferente. De un lado nos dicen cuáles son los sonidos y por otro lado nos dicen dónde ocurren estos sonidos. El hecho de ir a un restaurante, en el restaurante yo voy a poder ver el golpeteo de los platos. Voy a tener interacciones con niños y lo que me molesta no es la interacción, no es la voz del niño, lo que me molesta es si el niño llora. Entonces hay que ver qué es lo que me molesta para que yo pueda abordar y pueda ver cómo tengo que revisar y cómo tengo que evaluar a ese paciente para poder determinar si estoy o no estoy frente a una hiperacusia. En cuanto a la epidemiología, es muy difícil, prácticamente no se ha estudiado. Se ha visto en algunas situaciones, como por ejemplo Anderson, lo revisaron en 2002, revisaron en Suecia a través de cuestionarios que se enviaban por correo y a través de internet, y en Suecia encontraron que tiene una prevalencia de alrededor del 8% de la población, mientras que en Polonia, que es la cita que está en medio, vemos que se han utilizado cuestionarios postales y han visto que hasta el 15% de una población estudiada de 10.349 encuestados presentó hiperacusia. Sin embargo, en ninguna de esas dos situaciones pudimos ver o supimos qué fue lo que se preguntó ni cómo se preguntó para determinar que los pacientes tenían o no tenían una hiperacusia. Y Coelho en Brasil en el 2007 escogió 506 niños de manera aleatoria entre los 5 y 12 años de edad y
a través de un cuestionario que no tiene acceso, no se tiene acceso al contenido del cuestionario, se determinó que el 3% de esa población estudiada presentaba hiperacusia. Sin embargo, al momento de hacer evaluaciones psicoacústicas y estudiar con pruebas supraliminares de umbrales de disconfort, esa prevalencia disminuyó del 3 al 1.2%. Entonces, hay que ver si vamos a tomar en cuenta los factores emocionales y las situaciones medibles, solo los factores emocionales o solo las situaciones medibles para poder determinar que estamos frente a una hiperacusia. Igual que ocurre en la pérdida de audición y en el acúfeno, se han propuesto teorías que dice que puede haber factores periféricos y centrales que manifiesten esta hiperacusia. Generalmente la hiperacusia se va a acompañar de una pérdida auditiva coclear y esto generalmente va a implicar un daño a nivel de las células ciliadas cocleares y la posterior degeneración del nervio auditivo. Es decir, ahí estamos viendo o estamos haciendo referencia en parte al fenómeno de reclutamiento. Sin embargo, la molestia, el miedo y la hiperacusia de dolor van a tener un involucro de mecanismos centrales. Esos mecanismos centrales, ya sea a través del sistema límbico o a través del lóbulo temporal, pueden generar una ganancia central porque vamos a tener una activación a esas situaciones emocionales que estamos relacionando con determinado ruido o sonido particular. Entonces tenemos un compromiso, tenemos una colaboración tanto periférica como central, dependiendo de cuál es la causa o qué etiología estamos encontrando en cuanto a esta molestia que refiere el paciente. En cuanto a la etiología, podemos determinar, estas son las etiologías más comunes. La mayoría de los pacientes que tienen hiperacusia tienen algún grado de afectación auditiva, tienen algún grado de hipoacusia en la mayoría de las situaciones. Hay situaciones en particular como el autismo, donde se ha visto que tienen comportamiento los pacientes como una hiperacusia, generalmente una hiperacusia que puede llegar hasta una hiperacusia del miedo. Sin embargo, no se ha podido demostrar que efectivamente haya un aumento de la función auditiva en estos pacientes, sino que más bien es una parte del cuadro clínico en el autismo con la dificultad del procesamiento de las señales o un procesamiento de esta integración sensorial periférica a nivel central, por lo que no solamente la vía auditiva, sino todas las vías para esta patología en particular se encuentran comprometidas o se encuentran con o se generan unas hiperrespuestas. En cuanto a la hipoacusia, la exposición a ruido y el trauma acústico, la fisiopatología más estudiada tiene que ver con el complejo olivo-coclear y la vía eferente de la vía auditiva, donde esta vía eferente va a generar que se produzca o no se produzca una ganancia adicional a nivel coclear al momento de ser percibida o de ser percibido el sonido. Esa es la fisiopatología más estudiada hasta el momento. Sin embargo, no hay un estudio que me diga que efectivamente esa es la causa por la que se está generando la hiperacusia en este tipo de pacientes. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Meniere, donde ese acúmulo de líquido endolinfático y ese aumento de las presiones intracocleares y de la física intracoclear va a generar tanto distorsión como aumento o una hipersensibilidad
al sonido, por lo que es una buena forma de tener seguimiento de enfermedad de Meniere el hacer mediciones no solo de los umbrales auditivos, sino de los umbrales de disconfort, para poder ver si estamos regresando y estamos recuperando ese rango dinámico normal que tenemos entre el umbral auditivo y el umbral de molestia de nuestro paciente. Entonces vamos a ver cómo son diferentes mecanismos fisiopatológicos que terminan manifestándose con lo mismo, terminan manifestándose con una hiperacusia, con una molestia ante estos sonidos. Para el diagnóstico, desde el 2005, Sherlock y Formby nos dicen que se utilice este umbral de disconfort para los oyentes con audición normal, pero esto en personas normoyentes que no se quejan de ninguna afectación en cuanto a la percepción psicoacústica, veían que tenían una variabilidad enorme. Pueden estar alrededor de los 80 decibeles, como pueden estar alrededor de los 120. No hay un parámetro establecido que diga hasta dónde o qué valor sería el normal. Se ha visto, se ha estudiado que el rango dinámico normal debe ser o debe rondar alrededor de los 80 decibeles, pero no hay un consenso establecido para determinar que efectivamente esa sea la mejor forma de medir y de poder determinar si un paciente presenta o no presenta hiperacusia. Sin embargo, sí es importante medirlo para poder registrar en el tiempo. Es una forma en la que yo puedo ver qué tanto estoy influyendo con mi tratamiento para ver a ese paciente, no tanto para hacer el diagnóstico, sino para un seguimiento. En el 95 y en el 99, Axelson y Anari nos dicen o sugieren que se utilice el umbral de disconfort, pero con un tope en 70 decibeles. Si yo tengo un umbral de disconfort menor a 70 decibeles, puede ser un criterio para diagnosticar una hiperacusia de volumen, es decir, una hiperacusia clásica, donde lo que me molesta es el sonido y la intensidad de ese sonido, pero no tengo ninguna repercusión emocional o psicológica relacionada a este volumen o a esta intensidad. Para seguir con el diagnóstico, otra cosa que es muy importante y nos hablan en todos los artículos es revisar la historia clínica del paciente. Hay muchas enfermedades que cursan con una hiperfunción o una hiperexcitabilidad neural que puede, dentro de esas vías neurales que están aumentando su función, puede encontrarse la vía auditiva. Entonces podemos tener condiciones otológicas, como ya vimos algunos ejemplos, podemos tener condiciones neurológicas, podemos tener condiciones endocrinas, infecciones, el uso de ciertos medicamentos, la deficiencia de algunas vitaminas, puede haber condiciones genéticas o congénitas, o puede haber otras situaciones. Ahorita vamos a ver que una de las situaciones más comunes que se asocian, y no es una alteración ni neurológica ni otológica, sino una alteración dental, es una disfunción ya sea de la articulación temporomandibular o simplemente una mala oclusión dental. Entonces, dentro de la historia clínica y la evaluación del paciente es sumamente importante hacer una evaluación otoneurológica completa. ¿Por qué otoneurológica completa? Porque hay ciertas situaciones y patologías otoneurológicas que pueden llegar a debutar con hiperacusia antes de tener otra manifestación, como lo puede ser una fístula perilinfática o puede ser una dehiscencia del canal semicircular. Es importante hacer la otoscopía, hacer la audiometría y dentro de la misma evaluación audiométrica, evaluar los umbrales de disconfort. Y al mismo tiempo revisar esa articulación temporomandibular y la oclusión dental, que sin ser patologías otológicas o audiológicas, tienen una alta correlación
con la presencia de hiperacusia o alteraciones en la percepción acústica. Dentro de estudios de laboratorio que nos pueden ayudar, no vamos a encontrar nada específico para la hiperacusia, pero sí podemos encontrar ciertas situaciones que nos hablen de estas patologías donde puede encontrarse esta hiperacusia como un fenómeno, un síntoma agregado a la patología de base. Puedo ver los niveles de electrolitos séricos, puedo ver los niveles de hormona de tiroides, de un perfil tiroideo, la tiroxina libre, puedo ver deficiencia en los micronutrientes como el magnesio, la vitamina B6, y pruebas serológicas para revisar la presencia de algunas enfermedades infecciosas como el sífilis, herpes zóster o la enfermedad de Lyme. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa o se busca que este tratamiento, la base es el tratamiento que se utiliza para el acúfeno. Se ha visto que lo más importante de la hiperacusia es tratar las condiciones adyacentes a la propia molestia, sin dejar de tratar la molestia. O sea, es decir, no voy a dejar de tratar la molestia de sonido, pero tengo que ver si algo más está haciendo que esa molestia al sonido sea más fuerte o esté agravada. Los efectos adversos secundarios pueden incluir deficiencias en múltiples situaciones, como lo hemos estado hablando todo este tiempo, como pueden ser defectos en la socialización, en la salud física, en el rendimiento laboral, la educación o las finanzas. Lo más importante en lo que tenemos que tener conciencia es la consejería para este tipo de pacientes. Lo más importante es ver y poder asesorar al paciente, tanto con acúfeno como con hiperacusia, qué es lo que está afectando al paciente. Tenemos que ser capaces de tener una gran capacidad de escuchar para poder determinar la queja que nos está diciendo puntual el paciente, más lo que lleva o que conlleva esa queja. Hay algo que se está asociando a esa queja, a esa molestia de sonido, donde está haciendo que le preste mayor atención. Hay algo que está modificando la respuesta ante esa participación o a esa percepción de sonido. Tenemos que tener paciencia con estos pacientes. Son pacientes que están desesperados porque nadie les ha hecho caso. Generalmente cuando ya llegan con el audiólogo ya pasaron con 7 otorrinos, 8 psicólogos, 9 psiquiatras, y nadie le ha podido resolver, nadie le ha podido explicar qué es lo que tiene. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que ser alentadores para el paciente y lo más importante, tenemos que hablar con franqueza sobre todos los problemas psicológicos o emocionales que podamos encontrar o que podamos estar descubriendo al momento de tener esta consejería con el paciente, para que busquemos hacer consciente al paciente de estas situaciones y podamos determinar y podamos dar el mejor tratamiento y podamos pedir la ayuda a quien lo requiera, a quien requiramos, dependiendo de lo que hemos encontrado en esta entrevista y en esta consejería. Los pacientes con hiperacusia generalmente van a sufrir de una falta de comprensión porque lo que ellos tienen es subjetivo, como ya lo pudimos ver. No hay un estudio específico que me diga que efectivamente tiene hiperacusia. Lo más cercano son los umbrales de molestia y esos me van a ayudar para una parte del tratamiento, pero no son los que me van a dar ni el diagnóstico ni el tratamiento ideal. El primer paso es aprender y ayudar al paciente a aprender sobre sus motivaciones, sus comportamientos individuales y todo lo que se asocia a esa hiperacusia para ver qué tanto está afectando esa molestia que tiene el paciente para sus actividades de la vida diaria. Dentro de la consejería lo más importante es la identificación. ¿Qué tenemos que identificar? Hay que identificar los comportamientos y emociones que son atribuidos a otras personas que no están haciendo el ruido. Es decir, el paciente
siente que los demás tienen una falta de consideración hacia él porque a él le molesta el ruido, y eso puede hacer que la molestia sea mayor porque el paciente no ha logrado identificar esos comportamientos. Hay que identificar las circunstancias ruidosas sobre las que el paciente tiene control y si a esas situaciones que tiene control las puede modificar o no las puede modificar. Y esto va a atender el potencial de asegurarle que él o ella es capaz de tolerar alguno o todos los ruidos. Entonces, hay que ir viendo si podemos ayudarle a que identifique esas circunstancias. Hay que discutir los comportamientos reprimidos que podrían estar asociándose a esta molestia o al miedo producido por el sonido en las situaciones que lleguen a producirse. No todos los pacientes van a tener miedo, pero la gran mayoría van a tener molestia. Hay que animar al paciente a expresar su renuencia o el miedo a ser expuesto al sonido describiendo alguna situación específica que le genera problema. Entonces, él tiene que ser capaz, el paciente, de describir qué es lo que le molesta, qué situación es la que le molesta, para que se pueda trabajar desde la consejería, cómo podemos ir mejorando la situación del paciente y hasta este momento no hemos hecho un tratamiento puntual para controlar el sonido, sino que estamos trabajando con las situaciones emocionales adyacentes al ruido o al sonido percibido. Generalmente, los componentes de asesoramiento se van a centrar en pensamientos, emociones, audición y comunicación, sueño y concentración. Es decir, todo lo que vamos a estar revisando con el paciente, vamos a estar viendo cómo se encuentra en estas 4 esferas. Esta molestia que estamos teniendo, que está reportando ante el sonido, está generándole pensamientos y emociones negativas o positivas. Si son positivas, quiere decir que el tratamiento ya va avanzando y que ya lo hemos podido ayudar mediante la consejería. Hay situaciones en cuanto a la audición y la comunicación que disminuyan o que aumenten su participación. ¿Se está afectando el sueño o no se está afectando? ¿Y qué tanto se está afectando su capacidad de concentración? La otra parte del tratamiento, igual que el tratamiento del acúfeno, podemos echar mano de la terapia de sonido. Para la terapia de sonido, que si se fijan es lo último que estamos revisando, no siempre tenemos que llegar a la terapia de sonido y cuando llegamos a la terapia de sonido hay que considerar estas 4 opciones de terapia de sonido. Podemos tener un ruido continuo de banda ancha de bajo nivel, podemos tener aproximaciones sucesivas a altos niveles, podemos tener aproximaciones sucesivas pero a sonidos problemáticos, o podemos tener un aumento gradual de la producción máxima en el caso de que estemos utilizando audífonos. En cuanto al tratamiento, tenemos que tomar en cuenta que podemos tener apoyo, un apoyo social, o podemos tener una terapia cognitivo-conductual coadyuvante a esta consejería que estamos teniendo con el paciente. El apoyo social va a ser o nos va a ayudar con un enfoque de habituación. Vamos a habituar al paciente a esa situación que está tratando de evitar para no generarse la molestia. Ese enfoque de habituación va a ser progresiva y nos vamos a ayudar con un moderador no acústico, es decir, no vamos a estar modificando las situaciones acústicas en esta situación para ayudarnos a disminuir la aprensión que pueda tener el paciente ante estas situaciones de molestia asociadas a la percepción del ruido. Y luego podemos tener la terapia cognitivo-conductual, donde vamos a tener tanto la educación, relajación aplicada y exposición gradual a la molestia. La terapia cognitiva para pensamientos y creencias angustiantes con respecto a los sonidos. Entonces, todo esto que estamos viendo, vamos a determinar si vamos o es necesario llegar a esta situación en particular para el tratamiento
o con la consejería fue suficiente. Vamos a ver qué tan afectado están las condiciones emocionales asociadas a la percepción acústica de este sonido molesto, de esta hiperacusia, para determinar si requerimos apoyo mediante una terapia cognitivo-conductual. Y en cuanto a la terapia sonora, vamos a ver que escuchar sonidos de bajo nivel durante varios meses puede ayudar y puede ser eficaz tanto para el acúfeno como para la hiperacusia. Los pacientes con hiperacusia y acúfeno pueden ser más sensibles a la terapia de sonido que aquellos pacientes que únicamente tengan acúfeno o que únicamente tengan hiperacusia. Cuando es la combinación de todas estas situaciones, es cuando la terapia sonora tiene una mayor efectividad. Estos deben implementarse con aumentos graduales, tanto de nivel, es decir, de intensidad, como de duración de tratamiento de sonido, junto con un refuerzo positivo para que efectivamente tengamos una terapia de reentrenamiento sonora. La asociación de experiencias positivas con el tratamiento del sonido van a resultar en la eliminación completa de ese síntoma. Si yo solamente hago la exposición al sonido, pero no manejo este refuerzo positivo, no estoy dando una terapia de reentrenamiento acústico, de reentrenamiento auditivo o una terapia sonora adecuada. Me falta un punto muy importante para poder modificar esa percepción y ese comportamiento que tiene el paciente. En casos de hiperacusia de miedo, la modificación del comportamiento va a ser necesaria para que podamos disminuir toda esa molestia generada, toda esa aversión al estímulo que ya genera hasta una fobia, antes de poder ocurrir a una desensibilización de volumen. Si yo utilizo un ruido continuo de banda ancha de bajo nivel, vemos que Hassel, Sheldrake y Graham nos sugieren presentar al paciente un ruido continuo de banda ancha de bajo nivel. Formigold y Gold, tanto en 2002 como Formby en 2013, nos han reportado éxito con esta estrategia para algunas personas con hiperacusia de volumen, solo con presentar al paciente un ruido continuo de banda ancha. Cuando yo tengo aproximaciones sucesivas al ruido de banda ancha de alto nivel, es otro enfoque donde por algún momento, generalmente a 1 hora al día, se hace una exposición específica a este sonido y se va aumentando gradualmente. Para este tipo de aproximación sucesiva, se puede utilizar el ruido de banda ancha y en algunas situaciones se ha utilizado ruido rosa. Sin embargo, para este tipo de aproximaciones no hay reportes en cuanto a la efectividad del tratamiento para la hiperacusia. Sí las hay para el acúfeno, pero no para la hiperacusia. Por eso les decía desde un inicio que es un tema que recientemente ha tenido mayor énfasis, pero los estudios aún están muy pobres en cuanto a la información de eficacia de tratamientos. Va a haber aproximaciones sucesivas a sonidos molestos. Aquí ya no vamos a trabajar con banda ancha o ya no vamos a trabajar con ruido rosa, sino que vamos a trabajar con el sonido en sí que genera la molestia. Estas estrategias van a consistir en registrar primero el sonido o el ruido que son problemáticos para el paciente para que posteriormente el paciente lo escuche, pero en un momento y situación donde esté relajado, para evitar esa situación angustiante emocional que puede agravar la percepción acústica. ¿Qué nivel y qué duración va a tener? Se van a incrementar gradualmente, generalmente son semanas de duración, no hay un número específico de semanas de duración, pero es lo que vamos a ir viendo hasta que el paciente se sienta cómodo escuchando el sonido, ya no solo en las situaciones tranquilas, sino al momento en que generalmente sucede ese sonido. Y por último, si yo tengo un paciente que tiene el combo, tiene hipoacusia, tiene acúfeno
y tiene hiperacusia, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues va a ser un paciente renuente a usar audífonos, a usar auxiliares auditivos. Sin embargo, sabemos que es lo mejor porque entonces vamos a contrarrestar esa desaferentación de la vía eferente que está generando las molestias principales tanto de la hiperacusia como del acúfeno. Entonces podemos jugar con la amplificación. Podemos iniciar con una ganancia reducida donde no va a tener una mejoría en la discriminación, pero sí va a tener una estimulación de esa vía auditiva. Y conforme vayamos avanzando en esa adaptación, podemos ir incrementando la ganancia para que no tengamos no influya negativamente esa percepción de mayor ganancia con mayor percepción de esos sonidos molestos. Y lo más importante es que si yo voy a utilizar un audífono, voy a utilizar auxiliares auditivos en este tipo de pacientes, sí o sí tengo que incluir en la programación tanto el umbral de percepción acústica, es decir, la audiometría normal convencional que siempre hacemos, y medir los umbrales de molestia para que la misma programación automática de todas las casas comerciales actuales contemple ese umbral de molestia para evitar llegar y disparar esas situaciones psicoacústicas relacionadas con la percepción auditiva. Y creo que con esto con esto acabé de marearlos con la hiperacusia, que es un tema muy complicado, es un tema poco estudiado y es algo que nos enfrentamos todos los días y muchas veces no sabemos ni cómo medirlo, ni qué hacer, ni a qué se puede estar asociando esta molestia. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si alguien desea hacer alguna pregunta o un comentario para el doctor, puede levantar la manita virtual. En lo que alguien se anima, doctor, yo sí tenía, quería pues hacer aquí pues una observación más que nada. Al parecer, la causa de esta hiperacusia muchas veces como que es multifactorial, ¿no? O sea, a veces no solo es psicológica, por ejemplo, la cuestión de los niños con autismo, por ejemplo, también que tienen más que nada que ver con la cuestión de conducta. Muchos pacientes incluso están renuentes a usar el equipo y realmente es que cualquier ruido que no les guste o cualquier cosa que no les parezca, pues les va a parecer molesto. Entonces, aquí creo que sí es muy importante que sepamos bien este tema y sepamos cómo abordarlo para que pues, le demos, pues no sé, le demos el mejor servicio y le podamos explicar al paciente de qué se trata la hiperacusia o por qué la tiene para poder abordarla de alguna forma. Si no, ¿qué pasa con estos pacientes? Se vuelven pacientes que realmente nadie quiere ponerles audífono. No, mira, yo no ve con tal audiólogo o a tal cosa. Entonces, creo que es importante que sepamos esto para que pues le demos como la mejor atención al paciente, que de hecho creo que el fin de este diplomado se trata de eso. Le agradezco mucho, doctor, y fue muy, muy ilustrativa realmente la charla, me gustó mucho. Muchas gracias. Creo que el doctor Herbert tiene la manita levantada. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta muy específica. Eh, Entiendo que cuando tienes efectivamente el combo completo en ese paciente que tiene hipoacusia, tiene acúfeno y tiene hiperacusia, va a ser muy difícil lograr una adaptación de un auxiliar auditivo de manera convencional, ¿no? Vamos a tener que batallar, vamos a tener que ver hasta dónde llegamos, pero sí.
a lo mejor yo pienso que en estos casos sí necesitamos un auxiliar auditivo que tenga cierta tecnología y que podamos apoyarnos en los programas específicos que traen, o a lo mejor el ruido rosa, a lo mejor el enmascarador, para poder tener una buena adaptación específicamente con estos casos. No sé qué opina usted, doctor. No, sí, o sea, definitivamente. ¿Cuál es el prototipo del paciente con el combo? Un paciente con enfermedad de Meniere. El paciente con enfermedad de Meniere es el paciente prototipo del combo de molestia. Tiene la hipoacusia, tiene la hiperacusia y tiene el acúfeno. Sin embargo, mientras más tecnología tenga el aparato, mayor tecnología vamos a tener una mayor sensibilidad y mayor especificidad y vamos a tener, va a ser y una mayor eficiencia en el manejo de los reductores de ruido y los canceladores de fase y vamos a tener y todo eso, todos esos beneficios que tiene el auxiliar nos van a ayudar para que al hacerlo tan rápido por la eficiencia que tiene el auxiliar, la molestia, si se presentara, sea una molestia instantánea que así como se presentó, desapareció, porque tengo un cancelador de fase activo, porque tengo dependiendo la marca, tienen diferentes nombres, pero para detectar cuando hay un sonido súbito, por ejemplo, ese cancelador que tienen para que no pase la amplificación y no se genere una amplificación, siempre va a ser más eficiente a mayor tecnología. Entonces son esos pacientes donde esa tecnología, esos filtros, esa velocidad de procesamiento, ese tiempo de ataque, ese tiempo de recuperación del auxiliar, que va a ser mínimo por la velocidad a la que va a estar trabajando, esos son los pacientes que tendremos, les irá mejor por el nivel de tecnología que si yo me voy a un auxiliar más básico, donde puede tener, dependiendo las marcas, pero pueden decir que tiene lo mismo, solamente que funciona más lento. Pero por funcionar más lento, para este tipo de paciente ya no sería el auxiliar auditivo ideal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario de la doctora Laura Daniela. Dice, ¿puede ser de beneficio entonces usar un auxiliar con enmascarador de acúfeno para disminuir las molestias por hiperacusia? Sí se puede utilizar siempre y cuando, al igual que el tratamiento del acúfeno, se lleve una terapia de reentrenamiento. Si mi tratamiento para la hiperacusia o para el acúfeno va a consistir en ponerle el auxiliar y prenderle el enmascarador y mandarlo a su casa y no volverlo a ver hasta dentro de 10 meses, 12 meses, un año, pues mejor no se lo prendan porque va a generar habituación y cada vez va a requerir más y más y más y más volumen de ese enmascarador para realmente enmascarar. Entonces, si lo vamos a asociar a esta terapia de reentrenamiento acústico, sí nos puede ayudar. Perfecto, doctor. Aquí dice, sí, es complicado. Hay niños muy pequeños, menores de 3 años, con hiperacusia al sonido de la socadora de cabello, licuadora, etcétera. Sí ver si hay un asunto psicoacústico, pero ¿cómo se puede abordar en los niños pequeños? Menores de 3 años, dice. Los pacientes menores de 3 años que tienen esos comportamientos, generalmente, no es regla, con unos que en medicina no hay siempre ni nunca, pero generalmente hay cierto déficit en el trastorno, en el procesamiento de las vías de entrada. Generalmente son pacientes que cursan con un trastorno de integración sensorial, no necesariamente con autismo. Pueden tener un trastorno de integración sensorial. Yo los pacientes que he tenido con esas situaciones, primero los he mandado, los he canalizado
a una terapia multisensorial, como si fueran pacientes con autismo, y han ido mejorando, y no todos han llegado ni siquiera a terapia del lenguaje por esta dificultad del procesamiento de la integración sensorial. Muy interesante eso, doctor. No me la sabía. Julieta Muñoz comenta, buenas noches. ¿Han observado alteraciones en los potenciales auditivos evocados de tallo cerebral? Y por otro lado, ¿han observado mayor incidencia de hiperacusia en pacientes post-COVID? Supongo que aquí es un comentario nada más. Y dice, muchos pacientes pediátricos sin autismo presentan hiperacusia a ciertos sonidos, como el de la licuadora, y en la mayoría de las ocasiones suelen tener patología de oído medio. Nos comenta Miriam Alejandra Guerrero Mesa. Sí, es justo lo que iba a decir también con el COVID. Sí hay reportes de alteraciones auditivas en el COVID, pero la mayoría de las alteraciones por COVID son alteraciones de oído medio. Y una alteración de oído medio va a generar una hiperacusia. Pero ¿qué es lo que más me va a afectar? ¿O qué tipo de sonido es el que más me va a afectar? Cuando yo tengo una disfunción de oído medio, van a ser frecuencias bajas. Cuando yo tengo un problema o una dificultad de oído interno a nivel de la cóclea, generalmente las frecuencias que van a estar alteradas o que voy a tener mayor discrepancia al comparar el umbral auditivo y el umbral de molestia van a ser las frecuencias agudas. Entonces también al momento de que yo vea cómo están esos umbrales, puedo darme una idea, no, este umbral me parece que va más hacia oído medio. Y yo le hago una timpanometría, está normal, ya, pues está normal la timpanometría. Le hago una prueba de función de trompa y el tímpano no se mueve. Entonces tengo una disfunción tubaria y la disfunción tubaria es lo que me está generando la molestia para los sonidos de baja frecuencia. Muy bien, aquí Javier Alejandro Gamboa, muy buena ponencia, doctor. Muchas felicitaciones. Felicidades. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, no sé, doctor, si tiene algún otro comentario, doctor Campos. No, ninguno. Si no tenemos más preguntas ni comentarios, creo que podemos darle las gracias al doctor Guillermo. Muchísimas gracias por un tema tan interesante, bastante complejo, bastante diferente de lo que generalmente vemos en este tipo de eventos, ¿no? Y más que nada poco estudiado, ¿no? Poco estudiado y que realmente sí tiene muchos factores, como dice el doctor Anduesa, muchísimos factores, es una cuestión multifactorial y es como cuando haces un interrogatorio de vértigo y te dice, no, es que para mí vértigo es que me duele la cabeza, ¿no? O que me duele, o que me desmayo. Entonces, eso es una cuestión muy eh, subjetiva para el paciente, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad de poder desglosar y ver si realmente hay una hiperacusia o no, o es una cuestión más psicológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces, eh, vamos a dar dos avisitos parroquiales rápidamente. En la final de mes y principio del próximo mes estamos muy cargaditos. El próximo martes 22 de agosto tenemos el webinar del colegio. La doctora Patti Sauri nos va a dar el tema de la voz como herramienta laboral y va a ser una serie de revisión de casos clínicos. El jueves 31 de agosto, el doctor Anduesa va a tener una ponencia por parte del webinar de AMCAOF, que va a ser en colaboración con nosotros, y va a hablar del envejecimiento del sistema vestibular. Y el próximo módulo del diplomado, el módulo número 7, va a ser el 7 de septiembre y va a estar a cargo de la doctora Sara Castorena Herrera
y ella nos va a hablar de la adaptación auditiva en pacientes con síntomas vestibulares. Entonces va a estar bueno también, no se lo pierdan. Entonces sí estamos cargaditos de eventos en las siguientes 2 a 3 semanitas, pero bueno, creo que vale la pena con esto que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, doctor Buenrostro. Un placer haber tenido a un experto como usted en este foro el día de hoy. Y muchísimas gracias, muy agradecidos nosotros como Colegio de Audiología de la Península de Yucatán en tenerlo aquí con nosotros como invitado. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y, No, muchas gracias a ustedes. y si no hay más preguntas ni más comentarios, damos por terminada la sesión de hoy y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta luego, muchas gracias y buenas noches a todos.